Bueno, sean ustedes bienvenidos a este conversatorio a esta hora de la tarde, son 5 en punto. Y bueno, estamos hoy pues muy agradecidos, con muchísimo gusto de tener esta conversación sobre el sistema de salud colombiano en este evento que hemos titulado con una pregunta: ¿hay que defender el sistema de salud? Y para responder esa pregunta, hoy, desde aquí, desde ASEMI, hemos invitado a dos personajes de lujo, dos usuarios, dos representantes de la gente de a pie, de los pacientes, de las personas para quienes finalmente está diseñado el sistema de salud colombiano. Démosle la bienvenida, por favor, al señor Jorge García, quien me acompaña hoy desde, entiendo, estaba en un evento que acaba de terminar también. Jorge, bienvenido. Usted es una de las voces más importantes que tiene el país en este momento, que representa a los usuarios del sistema de salud colombiano. Muchas gracias, Andrés, a todo el equipo de ASEMI por esa invitación. Sí, vale la pena aclarar primero pues, que como paciente y como profesional de la salud, para los que nos están escuchando, yo soy odontólogo de profesión. Me gradué hace ya más de 28 años. Ejercí por mucho tiempo como profesional de la salud. He visto el sistema de salud muy desde adentro y ahora como usuario y como conocedor un poco del sistema. Claramente el sistema de salud es un sistema que ha venido creciendo, es un sistema que lo hemos venido construyendo desde hace 30 años y pues nos hemos dado a la tarea de poderlo entender y también de hacer incidencia para que el sistema de salud mejore cada día más. Todos sabemos que hay problemas, sí, es cierto, No se me pero hay adelante, que no se me trabajar para adelante, Jorge. mejorarlo. No se me adelante, Jorge, quería, antes de hacerle la pregunta del millón, que es un poco lo que nos cita hoy acá, lo que nos congrega hoy acá, de si debemos o no, ¿no? Apoyar, defender el sistema de salud que tenemos. Cuéntale un poquito a la gente que lo está viendo, ¿quién es usted? ¿No? Usted es una persona que lleva ya un recorrido importante defendiendo a los usuarios, pero usted como tal es un usuario, usted tiene una historia importante, una historia, usted es una persona que, digamos, ha experimentado, como muchos otros colombianos, por ejemplo, por supuesto, pero usted particularmente tiene una condición de salud importante. Cuéntenos quién es Jorge García. Bueno, Jorge García es un colombiano, claramente nació en el año 1971, tengo más ya de 50 años. A los 8 años resulta que me diagnosticaron con diabetes mellitus tipo 1. Yo era un niño como cualquier otro niño del común que le gustaba jugar y hacer sus unas, iba al colegio y demás, y a los 8 años, desafortunadamente, tuve un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Para los que de pronto no conocen, esto es una situación que afecta al sistema endocrino porque el páncreas, quien es el principal promotor o precursor de la insulina, que es una hormona que se encarga de metabolizar los azúcares en nuestro organismo y de depositarlo en cada uno de los órganos, pues desafortunadamente no funcionó más. A partir de ese momento, un niño de tan solo 8 años de edad, enfrentarse, en esa época no existía el sistema de salud que hoy tenemos. Eso fue en el año de 1978, tenía 8 años de edad y me tuve que enfrentar a una serie de situaciones. Por ejemplo, el no conocer qué era lo que le estaba pasando a mi condición de salud. Lo otro era poder entender cómo atender esa condición, cuáles eran los medicamentos que habían disponibles en ese instante, que no eran muchos, y tener que acudir, por ejemplo, a los hospitales públicos. Yo conocí desde muy pequeño lo que era un hospital público con todas las limitaciones que eso acarreaba. Después de eso, en el año de 1993 ya llegó la ley 100 que tanto se ha debatido y se ha ido construyendo durante 30 años. Y digamos que yo pude entender un poco cómo empezó a crecer y cómo fue para mí beneficioso el sistema de salud. Es un testimonio, es un testimonio muy importante el suyo, Jorge, porque usted como paciente, digamos, ha estado, bueno, no sé en cuántas veces ha estado usted, digamos, necesitado del sistema de salud antes y después
digamos, de la ley 100, de un poco como conocemos hoy el sistema. Pero digamos que antes quiero, de continuar escuchando su testimonio, quiero darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro segundo invitado de hoy, con el que vamos a conversar un poco sobre el sistema de salud y sobre esta pregunta que nos concierne a todos y es de si hay que defender o no el sistema de salud tal cual como está. Denis Silva, bienvenido, bienvenido esta tarde, ya casi noche, en el que ustedes muy queridos nos dieron este espacio para un poco reflexionar sobre esa pregunta que nos congrega el día de hoy. Denis. Andrés, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes también para Jorge. Y si entro a responder la pregunta de una vez, si hay que defender el sistema de salud. Espéreme, no se me adelante todavía, Denis. Espéreme un segundito. Estamos escuchando a Jorge. Un poco le hice la pregunta antes de que usted ingresara, Denis. ¿Quién es Jorge y por qué su voz es una voz autorizada para hablar del sistema de salud colombiano? Estábamos, Jorge, en el punto en el que usted nos contaba que usted, incluso antes del 93, antes de que empezara, digamos, a funcionar el sistema como funciona hoy, como lo conocemos hoy, usted ya era un paciente importante, usted ya recorría los hospitales desde los 8 años, nos está diciendo, usted ya tenía, digamos, contacto en primera persona, de frente, con lo que supone la atención en salud. Y ahí iba cuando lo interrumpí, así que continúe, por favor. No, de antemano, nuevamente agradecer a Denis que se haya conectado a este espacio, porque él de verdad es una referencia muy grande para todo lo que es el trasegar del sistema de salud. Volviendo nuevamente a mi historia, claramente entendí que el sistema de salud, antes de la Ley 100 de 1993, pues era algo muy pobre desde todos los puntos de vista. De hecho, el que solamente los trabajadores a través del Seguro Social tenían ese beneficio y que las familias que tenían algún recurso económico pudieran ser atendidos por médicos especialistas, que eran también muy pocos y que también se conocían muy poco también de las patologías y las condiciones de salud, al igual que sus tratamientos. Pero luego ya cuando llegó el sistema de salud de 1993, ya empecé a darme cuenta lo importante que era el estar con un manejo un poco más evolucionado, con unos médicos que tenían un poco más de conocimiento, y a medida que fue creciendo el sistema de salud, yo empecé a darme cuenta que empezaba a brindarme muchos beneficios y que de una u otra manera todos teníamos ese derecho no solamente los que trabajaban a través del Seguro Social tenían ese beneficio, sino que ya éramos los que pudiéramos estar ahí ya incluidos en el sistema de salud y empezar a ser atendidos por médicos tal vez no tan especialistas, médicos generales que empezaban a entender un poco más las patologías, pero ya empezaba yo a recibir los medicamentos, ya empezaba a ir a centros especializados que tenían un grupo de médicos interdisciplinarios que podían atender mi condición de salud, y veía que al lado mío habían personas de cualquier condición social, y eso para mí fue algo muy extraño, pero también como que me llenaba de mucha tranquilidad, de que todos estábamos metidos en ese cuento. Bueno, maravilloso. Entonces, piense usted ahora, Denis, 30 años atrás, también un poquito para contextualizar a la gente, Denis, pues es, o paciente, esta noche básicamente vamos a darle la voz a ustedes, que son los representantes de los usuarios, de los pacientes. Decía yo al principio de esta charla que es el objetivo del sistema de salud colombiano. Entonces hoy hemos querido abrirle los micrófonos, pues para conocer un poco cómo funciona esto y cómo es que se ve el sistema de salud desde los ojos de los pacientes. Denis Honorio Silva es director de Colombia Saludable y vocero de un movimiento social muy importante que se llama Pacientes Colombia. Denis, devuelve hace 30 años. Cuéntenos usted qué estaba haciendo hace 30 años. Tiene el micrófono apagado, Denis. Perdón, estudiaba, tenía 30 años menos, era más joven, entonces muchas cosas buenas. Si me voy al contexto de salud, existían 3 EPS, Seguro Social para los trabajadores, Cajanal y Caprecon, que eran las entidades que atendían a las personas, a los trabajadores y a los trabajadores públicos y a los ciudadanos. Pero Andrés, también tenemos que hacer referencia a 3 cosas. Uno es que en ese entonces existían preexistencias.
Dos, es que no había, existían hospitales públicos que hacían sentir a los ciudadanos que eran hospitales de caridad y que al ciudadano hace 30 años era un favor atenderlos, pero también teníamos muchísimo menos dinero para atender a la población. Entonces, con la llegada de la ley 100, yo no soy ni defensor ni ataco a la ley 100. La ley 100 tiene definitivamente cosas valiosas. Pretender que todos los ciudadanos, hoy en promedio el gobierno dice que estamos en un 98% de aseguramiento, nosotros decimos que estamos alrededor del 94% de aseguramiento, pero eso es un logro importantísimo. Nuestro sistema tiene algunas condiciones que son supremamente valiosas. Es sin importar cuánto paga cada ciudadano del régimen contributivo o régimen subsidiado, todos tenemos derecho a lo mismo. Bueno, hagamos algo para hacer un poquito dinámico esta charla, y es, arranquemos por la pregunta que digamos, que nos convoca hoy, y les pido que sean muy concretos en sus respuestas y que, digamos, me den 3 puntos cada uno que, digamos, de alguna manera sostengan el argumento, ¿cierto? La pregunta es la siguiente. ¿Vale la pena hoy, digamos, defender el sistema de salud? Sí, no, y 3 puntos y 3 porqués muy concretos, por favor. Denis. ¿Vale la pena defender el sistema de salud? Nosotros tendríamos que hablar del sistema, del modelo, del operador y del acceso. Si tú preguntas si vale la pena defender el sistema de salud, sí. La salud no lo es todo, pero todo sin salud es nada. Entonces, sí vale la pena defender un modelo centrado en el paciente, un modelo humanizado y un modelo con unos actores claros donde cada uno tiene un rol definido, donde tengamos un gobierno como el rector del sistema de salud, unos entes regulatorios claros, unos entes de control eficientes, unos ciudadanos pensando en el bienestar común y unos ciudadanos que no le hagan gol al sistema. Desde esa perspectiva, indiscutiblemente que vale la pena defender el sistema de salud. Bueno, pero antes de darle la palabra a Jorge, ¿cuáles son los 3, cuáles son las 3 razones por las que tenemos que defender el sistema tal cual como lo conocemos hoy? Porque usted acaba de mostrarnos un panorama importante y nos ha puesto ahí como unos puntos agregados, pero tal cual como está hoy el sistema, hay que defenderlo. ¿Por qué? 3 puntos. Sí, entonces, si la pregunta es si vale la pena defender el modelo con las EPS como están, no, yo sí creo que definitivamente hay EPS que tienen una capacidad instalada fabulosa. Pero hay otras EPS que reciben el mismo dinero de aquellos que lo hacen bien y no están cumpliendo con sus funciones. Nosotros necesitamos 3 cosas de manera puntual. Una, redefinir el rol de las EPS. Ojo que yo no estoy hablando de acabar las EPS, es redefinir el rol de las EPS. 2, trabajar, porque nosotros desde 1993 tenemos 3 intentos de transformar el sistema con la ley 1438, la 1122 y la ley 1751. Y nada que logramos transformar el sistema centrándolo en el ciudadano. Entonces, la primera es que definitivamente tenemos que redefinir los actores del sistema y redefinir el tema de las EPS y de las IPS. ¿Por qué? Porque creo que hay que defender el sistema de salud, porque el segundo factor por el cual creo que hay que defender el sistema es porque la pandemia nos demostró que el sistema, con todas las debilidades que tiene, pero logramos salir adelante, logramos sobrevivir. Entonces, para mí es una de las cosas más importantes por las cuales defiendo a capa y espada el sistema. Y la tercera cosa, y el tercer elemento para defender el sistema es que tenemos que humanizar el sistema. El sistema tiene que ser amigable con el ciudadano, tiene que tener rutas claras de acceso y tiene que tener modelos integrados en la prestación de los servicios de salud. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Denis. Ahora, Jorge, le hago la pregunta también, por supuesto. ¿Hay que defender el sistema de salud? Y si la respuesta es sí, que presiento que sí, dígame 3 puntos clave por los que tenemos que defender el sistema. Bueno, sí, definitivamente afirmativo el que tenemos que defender el sistema de salud. Hay que mejorarlo, sí, claramente.
hay que cuidarlo y sobre todo hay que mantenerlo. Desde el punto de vista de lo que está funcionando adecuadamente, hay que fortalecerlo mucho más. De pronto, dentro de ese por qué tenemos que cuidarlo, es porque el sistema nos ha demostrado primero, como lo dice Denis, un aseguramiento muy grande para la población en general sin ningún tipo de discriminación, que obviamente hay cosas por redefinir, claramente, hay cosas porque tenemos que cambiar, pero sí tenemos que proponernos que entre todos los actores, digamos que no podemos decir que sea uno el culpable de lo que pueda estar no funcionando en el sistema, sino que hay que mirar qué está pasando en cada uno y escuchar a cada uno de los actores qué proponen para mejorar, ¿sí? Y lo que está funcionando bien, pues reforzarlo, mejorarlo y mantenerlo. Perfecto. Bueno, como estamos de acuerdo en que hay que defender el sistema, que creo que es como el primer punto al que llegamos, y es un punto de partida interesante, me quisiera referir un poco a este tema de redefinir los roles de los que hablaba Denis hace un momento. Yo quisiera preguntarle a usted, Jorge, ¿usted cómo ve el papel que están cumpliendo hoy los actores del sistema? ¿Cómo siente? O sea, ¿qué haría usted? Y ya vamos a hablar de algo que me parece muy interesante y es el numeral si yo fuera presidente. Pero bueno, quiero aprovechar esa frase para preguntarle a usted, Jorge, si usted fuera presidente, usted, digamos, un poco, ¿qué haría en ese tema de los actores del sistema? ¿Qué cambiaría usted? ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, si yo fuera presidente para el sistema de salud, tendría que eliminar definitivamente la corrupción. Tratar de eliminarla sería como algo muy difícil de lograr, pero sí por lo menos entrar a regularlo muy fuertemente con, bueno, digamos que la confianza es algo que hay que tratar de recuperar. Yo sé que todos los actores, no solamente en el sistema de salud, sino en todos los sectores, hay una desconfianza. Desde la sociedad existe una desconfianza hacia las instituciones. Entonces, tratar de recuperar esa confianza es algo que tenemos que partir de esa premisa. Segundo, el tema de que definitivamente hay que buscar nuevas fuentes de financiación. Definitivamente también hay que ponerle el ojo a los hospitales públicos. La mayoría de ellos están en crisis. ¿Y todo por qué? Por malos manejos, por desviaciones de recursos. O sea, por eso yo decía al principio que encontrar un actor que sea el que está causando los problemas o las dificultades del sistema, que son, digamos, en comparación pueden estar más los beneficios que lo que está mal, pues tendríamos que revisarlo a fondo y ese es un compromiso que tenemos que hacer todo. Y el último punto, si yo fuera presidente, le daría el privilegio y la importancia de lo que es el sistema de salud. Desafortunadamente, los candidatos y la gran mayoría de los candidatos a la presidencia y a las alcaldías, el tema de salud siempre lo ponen dentro de un renglón muy intermedio o muy bajo. Y desafortunadamente, si un sistema de salud no es fuerte y la población se enferma, pues la población es menos productiva. Una sociedad enferma pues no produce y esa falta de productividad pues no permite el desarrollo de nuestro país. Bueno, no, pues muy interesante lo que usted plantea, Jorge, y sobre eso precisamente, Denis, quiero darle la palabra. ¿Usted cómo ve el tema de las campañas, del tema de la salud en este momento en las campañas? Hemos tenido varios escenarios importantes en los que unos y otros han hablado y han dicho un poco y han puesto sobre la mesa las cartas respecto de lo que harían en el tema de salud. ¿Usted cómo ve eso? Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con las tres campañas más opcionales. Nos llama poderosamente la atención los puntos de acuerdo y los puntos de divergencia. Los puntos de acuerdo básicamente es que todos hablan de recursos nuevos para el sistema, pero cuando se les interpela ¿cuáles serían esas posibles fuentes de financiación? Todos los tres nos hablan de lo mismo. Una reforma tributaria. Las reformas tributarias no se hacen para un solo componente, sino para saldar las deudas o las deficiencias financieras que tiene el Estado.
Y también nos hablan sobre todo lo que tiene que ver con bebidas azucaradas, comida chatarra y tabaco. Eso no son recursos fuentes frescos para el sistema. También todas las tres campañas con las que hemos hablado abiertamente nos hablan de otro elemento, un solo régimen. Se acabaría el régimen subsidiado y régimen contributivo y todos los ciudadanos estaríamos en la misma categoría. Eso es esto no es nuevo, ¿no? Es darle pleno cumplimiento a la sentencia T760 de la Corte Constitucional y darle pleno cumplimiento también a la ley 1751, la ley estatutaria en salud. Todos también tienen otra coincidencia que produce votos: dignificar a los trabajadores de la salud, humanizarlos y pretender que se les pague y que tengan condiciones dignas como tiene que ser. Y el último punto, de acuerdo donde están las campañas, es que todos nos hablan que van a eliminar las barreras administrativas para acceder a los servicios de salud, pero no tienen claro el cómo. Ahora vámonos a los puntos populistas. Unos entonces nos dicen que van a eliminar algunas EPS, pero pues, ¿cuáles son esas EPS? Pero cada vez que se liquida, Andrés y Jorge, cada vez que se liquida una EPS, también hay ciudadanos que son desplazados, se van a otras EPS y viven unos calvarios espantosos. Clínicas y hospitales se quiebran cuando hay una mala liquidación de EPS, entonces no hay claridad sobre eso. Pero también otros dicen que las EPS que no tienen solvencia económica, hay de las 32 EPS que hoy día existen, 10 no tienen solvencia económica. Y termino con esto. Hay tres propuestas que son bastante exóticas, por llamarlas de alguna manera. Un impuesto a la UPC. Entonces dicen que las personas de mayores ingresos tienen que pagar más, pero las personas de mayores ingresos ya están pagando más porque su base de cotización la hacen sobre los salarios establecidos. Para nosotros hay tres cosas que las campañas no están hablando. Una, ¿qué va a pasar con el INVIMA? Hoy en día el INVIMA es una rueda suelta y genera un cuello de botella espantoso. Dos, ¿cómo se va a fortalecer a la Superintendencia Nacional de Salud para que cumpla con su papel constitucional? Y tres, ¿cómo le vamos a resolver a los ciudadanos los 5 determinantes sociales? Si los ciudadanos no tienen empleo digno, vivienda, educación, trabajo y vías de acceso, pues de nada nos sirve desgastarnos hablando de salud. Lo más importante es que hoy las campañas no tienen propuestas serias en salud. ¿Usted cómo ve eso, Jorge? ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, en muchos de los puntos que acaba de mencionar Denis, claramente esos son los componentes de mayor dolor dentro de la sociedad. Creo que los procesos de acabar con algunas EPS es algo que hay que depurar en el sistema, pero digamos decidir que las EPS están haciendo las cosas muy bien, pues hay que fortalecerlas y hay que darles ese espaldarazo y apoyo para que sigan haciendo las cosas bien. O sea, aquí no podemos decir que es que este o el otro es bueno o es malo. No podemos ver el sistema como en blanco y en negro. Yo creo que aquí lo importante es empezar a mirar el sistema de salud como un todo. Es un componente donde, como dice Denis, los determinantes sociales en salud es muy poco lo que se habla de eso. Y hay unas brechas muy grandes entre lo que es la atención a un paciente que vive en una ciudad capital a aquel que vive en provincia. Esas brechas son las que tenemos que eliminar dentro de la territorialidad y todo lo que tiene que ver con las inequidades. En mucho de ese discurso, claramente, Denis sabe que respaldo esas decisiones y sí es importante darle la prioridad y no pueden recargarle muchos de esos recursos que tal vez se han perdido en el sistema, no se los pueden recargar a las personas que tenemos una patología crónica o que somos permanentes usuarios del sistema. Es lo que siempre han intentado hacer, como ponernos unas situaciones claras sobre... Perdón un momentico. Sí, tranquilo, lo escuchamos. Claras de cómo es que se va a financiar el sistema de aquí en adelante. Y nos encontramos con que siempre nos quieren imponer como más carga a los usuarios que no tenemos de dónde solventarlas. Bueno, no, pues eso digamos que ahí estamos en un punto importante que ha tocado usted, y es que no podemos ver en blanco y negro, dijo usted, para utilizar sus mismas palabras,
el sistema que lo conforman muchos actores. Y usted me hace caer, digamos, en cuenta de una pregunta que quiero hacerles a los dos como representantes de usuarios, como ese eslabón final, importante, objetivo del sistema de salud, y es cuál es la responsabilidad que les cabe a los usuarios dentro de este sistema. Digamos, hemos visto que desafortunadamente en algunos casos la tutela se ha casi que adoptado por defecto, aunque pues por supuesto es un mecanismo que muestra también un poco de la participación ciudadana, pero desafortunadamente en muchos lugares del país hemos visto que a veces los usuarios hablan sobre todo de derechos, pero se me viene a la cabeza un poco el tema de los deberes. ¿Cómo ven ustedes eso? Jorge. Bueno, yo sí pienso que las acciones legales han sido un determinante para muchas personas dentro del sistema de salud. Es decir, si el sistema de salud operara normalmente como debería ser, pues la gente no tendría que recurrir a la acción legal. Partamos desde ese principio. Es cierto que también hay abusos por parte, y lo decía Denis al principio, también existen abusos a veces por parte de los usuarios, pero eso no es, puede ser una parte muy mínima de en realidad lo que es de las dificultades del sistema de salud. Cuando hablamos de las acciones legales siempre las vemos como un recurso perverso. Voy a hablar con la terminología de la que habla a veces Denis, perverso en el sentido de que eso puede ser un aliciente para abusar del sistema. Y en eso los líderes de organizaciones de pacientes y la sociedad civil siempre estamos en contra, definitivamente. Pero cuando a una persona se le vulnera un derecho fundamental, como un derecho a la vida, como el derecho a un tratamiento digno, a un trato digno, y tiene que tutelarse, claramente eso es lo que nosotros respaldamos. Denis. Andrés, la tutela es un mecanismo establecido en la Constitución del 91, ¿no? Voy a hablar de los últimos 3 años. En los últimos 3 años se han presentado solo en materia de salud más de 600.000 acciones de tutela. De esas 600.000, solo en salud. Según ¿cuál es la fuente de la que estoy hablando? En la Defensoría del Pueblo. El 67% de esas más de 600.000 son por servicios PBS o POS. Que las CPS y las IPS reciben los dineros de manera anticipada para garantizar los servicios a los ciudadanos. El 30%, dice el mismo estudio del que estoy hablando, son servicios PBS, que anteriormente el Estado los pagaba por recobros, después por presupuestos máximos. Hoy en día giran los recursos de manera anticipada, y con la ampliación del POS, pues es el 97%. El abuso es del 3%. Claro, siempre hay que levantar la mano para que los ciudadanos sean responsables con el sistema de salud y para que no le metan el gol. Pero sí hay que llamar también la atención, Andrés y Jorge, a las EPS y a las IPS. ¿Por qué inducen a los pacientes a presentar acciones de tutela por servicios que se están pagando, que el Estado los paga de manera anticipada? Y usted pregunta cuál es la responsabilidad que tiene el ciudadano. El ciudadano tiene que tener 3 responsabilidades vitales. 1, tener hábitos de vida saludable. 2, tener estilos de vida saludable que son totalmente distintos. Y 3, aportar. Todo aquel ciudadano que tiene capacidad de pago tiene que aportar al sistema. Pero el Estado tiene una corresponsabilidad con el ciudadano, es garantizarle los determinantes sociales. Si me voy a un ejemplo puntual, en Ciudad Bolívar, en la parte de arriba, el Casucal. Si no hay agua potable, pues no podemos sancionar a la señora porque sus hijos tienen problemas de diarrea o otros problemas estomacales, porque el Estado no cumplió con ese mínimo vital que es el agua. Y así sucesivamente podríamos hablar de innumerables casos donde el Estado no le está cumpliendo a los ciudadanos y los ciudadanos no pueden cumplir con estilos de vida saludable y hábitos de vida saludable. Pero cierro con esto el tema, el de la tutela. La tutela hay que utilizarla racionalmente, pero también nosotros deberíamos estar levantando la mano para que se genere un proyecto de ley donde EPS o IPS que induzca de manera directa o indirecta a los usuarios a presentar acciones de tutela, el sistema judicial le cobre todos los costos que el sistema judicial incurrió para salvaguardar el derecho a la vida del paciente, porque hay actores que están induciendo de manera directa a los pacientes a presentar las acciones de tutela.
Bueno, no, pues muy interesante esa propuesta suya, Denis. Ahí queda sobre la mesa para todas las personas también que están conectadas a esta hora aquí, por este Facebook Live que estamos transmitiendo desde ASEMI, el gremio de las EPS del país, que agremia, por supuesto, a el grueso de la población colombiana. Y quiero ahora, Jorge, a referirme a una iniciativa que usted está liderando, que hemos celebrado profundamente, por supuesto, desde ASEMI, y que, bueno, que quiero también conocer ahora en un rato la opinión de Denis. Tiene que ver con que la gente apoye el sistema. Hemos, digamos, conversado ya media hora sobre el sistema, sobre sus ires y venires, pero quisiera, digamos, poner sobre la mesa que estamos de acuerdo en este momento en que el sistema hay que fortalecerlo, ¿no? Ustedes han dado ya unas bases importantes argumentativas de por qué lo que tenemos funciona y por qué hay que reforzarlo y por qué hay que cuidarlo y por qué hay que protegerlo. Y esa iniciativa, precisamente la que les hablaba al principio, que está liderando Jorge, que hace parte de una gran campaña en una plataforma que se llama change.org y que se conoce ya con el numeral Si yo fuera presidente, lo que está pidiéndole precisamente al nuevo presidente es fortalecer el sistema de salud. Cuéntenos un poco, Jorge, de qué se trata esa iniciativa que usted está liderando, por qué la está liderando y, bueno, ¿cómo va con eso? Bueno, la verdad es que yo pongo mi nombre allí, pero estoy hablando por miles y millones de personas que hemos sido beneficiadas por el sistema. A este tipo de iniciativas hay que ponerle un nombre propio, hay que ponerle una cara y hay que ponerle un dolor o hay que ponerle una alegría. Digamos que con esta iniciativa lo que estoy invitando es, por ejemplo, a líderes como Denis, a otros colombianos, que nos digan, si usted ha sido beneficiado por el sistema, hay que ponerlo dentro de los primeros renglones para los nuevos candidatos. Que el sistema de salud, creo que la pandemia definitivamente nos demostró que si no tuviéramos un sistema de salud, gracias a Dios, veníamos con un crecimiento del sistema que definitivamente lo que hizo la pandemia fue mostrar las grandes debilidades que tiene y que es algo que nos ayudó también a evidenciar que teníamos que ponerle los ojos a esto. Pero esto no puede ser solamente por un tema de pandemia. Yo creo que esto tiene que ser algo sostenible en el tiempo. El sistema de salud sí o sí tiene que permanecer y eso está dentro de todos los países del mundo. Entonces, Colombia, que ha demostrado, que ha dicho, que siempre se llena la boca diciendo que tiene un sistema de salud que es envidiable para todo el mundo, donde aquí el gasto de bolsillo es bajo, donde claramente las personas que tienen una condición de salud, digamos, como un cáncer, como una insuficiencia renal crónica terminal, un VIH, una enfermedad huérfana, muchos de ellos no tienen que tocar, o mejor dicho, ninguno tiene que tocar su patrimonio, es decir, su casa, ni vender su casa, ni si tienen algún tipo de patrimonio, venderlo para que lo puedan atender. Sí, el sistema de salud está proponiendo que efectivamente estas personas tengan una atención integral con todas las dificultades que pueden haber, pero conocemos muchos pacientes y dentro de esos me incluyo yo, en los cuales hemos recibido un buen beneficio por parte del sistema. La deshumanización es algo que hay que trabajar mucho en el talento humano, también les estamos haciendo el llamado a la academia para que formen nuevos médicos, para que los médicos también no se queden solamente en las ciudades capitales, sino que vayan a las provincias, que vayan a las comunidades, que busquen a los pacientes, que no sea el paciente el que tenga que ir a buscar el sistema, sino que el sistema vaya a buscar al paciente. Y esa es una de las propuestas, digamos, del nuevo Plan Decenal de Salud Pública, donde le están diciendo, hey, ya no tenemos que ir a buscar el sistema viene, nos hace el diagnóstico, nos identifica en qué estamos propensos a tener una enfermedad y de una poder atacar el riesgo. Creo que eso es lo que le hace falta al sistema, más allá del asistencialismo del que hemos hablado durante media hora, que me entreguen el medicamento, que me atienda el médico. Yo creo que tenemos que pasar al tema más de promoción y prevención para una política pública sostenible, porque no hay sistema de salud que mientras nos sigamos enfermando, mientras más personas lleguen a estadios avanzados como la insuficiencia renal crónica, los pacientes diabéticos, pues claramente no va a haber plata que alcance para poder sostener el sistema. Esa es la propuesta y eso es lo que estamos diciendo al gobierno nacional, a los nuevos candidatos, a las personas que se están lanzando a la presidencia para que de verdad le pongan el ojo al tema de salud.
Bueno, esa es la iniciativa, la ha explicado usted magistralmente. ¿Dónde puede la gente firmar? ¿Cómo puede la gente hacer para unirse a esa iniciativa que usted está liderando, Jorge? Bueno, la verdad es que pueden entrar a la plataforma Change y ahí ustedes pueden buscar el numeral "si yo fuera presidente", ¿sí? ¿Qué haría yo si fuera presidente? Estamos teniendo... Allí está esta iniciativa, está como Jorge García, un paciente que se ha propuesto hablar sobre el sistema de salud y que tengamos como esa propuesta de que toda la gente se pueda. Bueno, Denis, usted si fuera presidente, ¿qué le agregaría al sistema de salud? Una pregunta bastante amplia, ¿no? Pero yo trabajaría 4 cosas fundamentales. Una, trabajaría para que la salud no fuera la cenicienta del gobierno. Definitivamente a la salud hay que darle la importancia. La última encuesta de Gala dice que la tercera preocupación de los colombianos es el tema de salud. 2, trabajaría para saldar la deuda que hay con los trabajadores de la salud. Andrés, usted sabe que hoy es el Día Internacional de la Enfermera y de los Enfermeros. Sin Claro. ellos no hay cuidado, ¿no? Y los salarios de los enfermeros que trabajan 12 horas, en muchos casos son salarios denigrantes. Hay enfermeros en varios hospitales del país que tienen 13, 14 meses donde no les pagan el salario. Eso es perverso. A los congresistas los salarios no se les demora un solo día. Y la tercera cosa que haría es trabajar en la humanización de los servicios de salud. Definitivamente nosotros tenemos una deuda enorme en humanizar los servicios de salud. Y cuarta cosa, que si yo fuera presidente, que nunca lo voy a hacer, trabajaría definitivamente para que el centro del sistema, la razón de ser del sistema de salud es el paciente. La medicina es de los médicos, pero la salud es un tema de todos, es un tema de país. Bueno, pues hemos completado, ya estamos un poquito pasaditos del tiempo. Les agradezco mucho a los dos por haber compartido este rato para hablar del sistema de salud colombiano. Yo no sé si quiere agregar algo, Jorge, antes de despedirse. Sí, creo que tuve ahorita un problema con la señal, con el tema de la iniciativa de Change. Creo que eso es importante que en la medida en que nos unamos a esta iniciativa podamos tener un poco más de visibilidad y esta visibilidad le llegue a los candidatos para que le tomen en cuenta el clamor y elevar la voz de tantas personas que de una u otra manera hoy en día están recibiendo una atención en el sistema de salud. Y como lo decía Denis hace un rato, el sistema de salud no es solamente el medicamento, no es solamente la atención del profesional, sino es un componente que está ligado a todo lo que tiene que ver con política pública de un país en general. Entonces, simplemente decirle a todos los que nos están escuchando y a los que van a ver este Facebook Live más adelante, que tomen la decisión y que firmen y que esto pueda ser visible para todos estos candidatos que hablan de muchas cosas, pero vamos a ver si en la realidad van a cumplir. Muchas gracias. Bueno, Jorge, a usted muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Denis, no sé si quiere agregar algo para despedirse. Sí, rápidamente. Hoy en día, del 7% puesto del PIB en salud. Son más de 55 billones de pesos que se invierten en salud. 2, es que la salud en Colombia es un derecho fundamental, no es un favor. Y 3, que hay actores, tanto EPS como IPS, que están haciendo las cosas bien. Todos deberían hacer las cosas bien porque todos reciben la misma UPC. Entonces, la salud, definitivamente yo quisiera terminar con esto. La salud no es un favor, es un derecho fundamental. Bueno, pues entonces muchísimas gracias, Denny, muchísimas gracias, Jorge, y por supuesto a todas las personas que se conectaron a este Facebook Live, muchísimas gracias. Bueno, y recuerden, hay que ir a firmar esa petición que creo que es un poco una de las conclusiones que quedó de esta conversación, es que el sistema de salud colombiano definitivamente hay que protegerlo. A ustedes muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias.